Todo este parque lo limpiaba. Venía con mi escoba, con mi cosita, y lo dejaba nítido. Buscar trabajo en España se dificulta muchísimo y más aún siendo emigrante. En el primer año hay una adaptación a la nueva vida, hay convivencia, hay una serie de cosas que son diferentes a Cuba o a cualquier lugar que vengas. Te van a pagar no el salario mínimo, sino por debajo de ese salario. A mis 2 años de haber tenido residencia me puedo presentar a la nacionalidad española. Boté basura, recogí colilla, hice de todo. Nos quedamos cuando viene a ver años y años trabajando en hostelería con un título de médico o abogado guardado en la gaveta. Deuda de carro, deuda estudiantil, deuda de casa. Aparte de una cuota mensual por ser autónomo, el IVA, el IRPF. 95% de todos los negocios que abren pues fracasan. No es fácil, pero tampoco es imposible. Mira, Claudia, tú ves estas calles. A estas calles de Miami salí yo a buscar mi primer trabajo en los Estados Unidos. Con mi B doble pie fui a este car wash, después fui a aquel car wash en el que por cierto no me trataron muy cariñosamente. Después fui a este restaurante donde nació el Belén Voy por ti, a este Rey Chávez donde tampoco tuve suerte. Cuando ya me iba a rendir, cuando ya el B doble pie no daba más, llegué a este lugar, al Taco Bell donde dejé mi nombre y días después me llamaron y tuve mi primer trabajo en los Estados Unidos. Todo este parque lo limpiaba. Venía con mi escoba, con mi cosita, y lo dejaba nítido. Pero aquí la pregunta sería la siguiente: ¿qué tan diferente hubiera sido mi vida con el trabajo, el dinero y en general si en vez de haber empezado en Miami hubiera empezado en España? Si hubieses emigrado a España, yo creo que te hubiese tocado caminar lo mismo o más de lo que caminaste en los Estados Unidos, porque la verdad es que buscar trabajo en España se dificulta muchísimo y más aún siendo emigrante. Y precisamente por donde estoy caminando, que es en el centro de una ciudad bastante movida, en todo este paseo está lleno de terrazas, restaurantes. Yo creo que es algo muy común en toda España, inclusive en pueblos donde no hay tanta vida. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que es en el trabajo en el que más sueles encontrar disponibilidad de ofertas de trabajo. Igual te comento, no es que llegues y a lo mejor te contraten de primera, sino que suelen darte el trabajo en negro. ¿Qué significa eso? Que te van a pagar no el salario mínimo, sino por debajo de ese salario, lo que hace que a lo mejor al mes cobres 600, 700, 800, depende mucho del dueño de ese lugar en el que hayas comenzado a trabajar, pero es en el trabajo que realmente encuentras en todos lados aquí en España. Ahora, ¿qué otro tipo de trabajo puedes llegar a encontrar? Por ejemplo, siendo hombre, pues la construcción, yo creo que eso es algo muy común en muchos países, haciendo mantenimiento, ya sea en centros laborales o en casas, igual posiblemente al negro, porque si no tienes un permiso de trabajo no te pueden hacer un contrato. Y en el caso de las mujeres, aparte de la hostelería que se hace común para los dos sexos, pues puedes llegar a encontrar pues el trabajo en casa, en el hogar, en plan doméstico, limpiar, cocinar, ese tipo de cosas domésticas, aparte de también cuidar niños y cuidar ancianos. Por lo general, para hacer ese tipo de cuidados tienes que tener una preparación, pasar unos cursos y demás, pero volvemos y repetimos, si no tienes papeles no puedes llegar a hacer esos cursos, entonces posiblemente también se te contrata al negro y la verdad es que sí se puede llegar a encontrar este tipo de trabajo si, bueno, transmites una imagen que puedan confiar en ti y trabajas una vez, 2 veces y a lo mejor ya te haces de un contacto, de una red de clientes, pues bueno, puedes llegar a vivir quizás de eso. Interesante y diferente, pero ¿sabes qué? Hablemos de la bendición de todos y la perdición de muchos, el dinero. Yo he escuchado que en España como que se gana menos pero se vive bien. En Estados Unidos se gana más, pero ni de broma se vive bien con menos. El salario mínimo aquí en Miami son $13 la hora. Y existe una ley que establece que hay un aumento de $1 anual hasta el 2026. El objetivo es que el salario mínimo se convierta en $15 la hora. Cosa que no sería un problema si te dieran las 40 horas, es decir, el trabajo a tiempo completo. Pero lo que pasa es que no te las dan. Y es que la realidad es que inmigrantes como nosotros, con la maleta llena de sueños que necesitamos pagar renta, transporte, comida, llegamos a diarios a las puertas de estos negocios. Y como saben que queremos el dinero porque necesitamos ese dinero para, bueno, construir una vida en este país, pues nos premian con varias cositas bien interesantes. Y ya me dirás tú qué haces con ese dinero en Miami. Con eso no te da ni para la renta. De hecho, con eso no te da ni para comprar a ese Santa Claus. Eso obliga a las personas a tener un segundo trabajo, es decir, un segundo part-time. Y eso nos hace caer en una cosa: ¿con qué salario se sobrevive en los Estados Unidos? ¿Con qué salario se vive en los Estados Unidos? ¿Y con qué salario se vive bien
en los Estados Unidos. Para sobrevivir te voy a decir que entre 1.800 y 2.000. Y esto es polémico, porque bueno, si tú te encuentras una renta entre 800 a 1.200 y pagas tu comida entre 250 a 350, pues te queda alguito. Y con ese alguito tienes que inventar. Si tu trabajo queda cerca, no hay problema, vas en el BWP, pero ¿y si queda lejos? El Uber y la ropa sucia, el laundry, y el pelo o la barba, vas a vivir en modo vagabundo. Es por eso que ya te digo, ese salario es para sobrevivir, al menos aquí en Miami. Para vivir yo te diría que entre 2.500 y 3.000 dólares. Con ese salario, pues ya no es que te sobre el dinero, pero bueno, puedes pagar tu renta, puedes pagar tu comida, puedes pagar ciertas otras cosas como las que acabo de mencionar y quizás no estás tan hasta el cuello. Un salario como ese no lo tienes así de primera. Generalmente es cuando ya llevas un tiempito, te buscaste un trabajito que te asegura ya las 40 horas o algo similar. Pero ni de broma vas a estar tranquilo. Tranquilo es una palabra que es un lujo, sobre todo aquí en Miami y como están las cosas actualmente. Así que no, con 2.500, 3.000 dólares no vas a estar tranquilo. Ya con un ingreso de 3.000 dólares en lo adelante, ahí yo sí lo considero como que puedes llegar a vivir, no bien, porque aquí nunca vas a estar tranquilo, ya te lo dije, pero bueno, como que ya si te pones bien, disciplinado con todo, yo creo que incluso puedes llegar a ahorrar. Pero ya les digo, esto es súper polémico porque al final del día cada situación es distinta. Yo hablo desde mi perspectiva de joven de 25 años, sin deuda, sin hijos, pero claro, aquí la situación de las personas pues es muy variada. Luego de irte te comento que la situación no estaría muy diferente de cómo sería aquí en España, ya que depende muchísimo primeramente de tu situación legal, si tienes papeles, si tienes permiso de trabajo, si tienes familiares y amigos que te apoyen. Cuando uno tiene contacto, todo se nos facilita un poquito mejor. Entonces, teniendo en cuenta esto, te voy a comentar cómo sería acá el salario mínimo en España legalmente. Cuando lo buscas en internet, el salario ronda los 1.134 euros en 14 pagas. Pero yo hablando desde mi experiencia, ese sería el salario mínimo legal, pero realmente hay muchísimas personas hoy en España cobrando mucho menos que esta cantidad. Y esas personas que cobran menos, digamos entre los 800 y 1.000 euros, ¿pueden vivir en España? Sí. Ahora, no te puedes permitir un piso completo a pagar tú, posiblemente tengas que compartir piso, no te puedes permitir ocio, no te puedes permitir pues comprarte a lo mejor ropa y zapatos, ahorrar, ni mucho menos. Lo que sería exactamente sobrevivir en España. Ahora, ¿con cuánto puedes vivir en España? Cuando hablamos de vivir, yo al menos lo veo como pagarte tu techo, comer, pagarte el transporte y quizás, incluido aquí en España, un poco de ocio y salir a tomarte un café, una cerveza, porque aquí forma parte de nuestra vida cotidiana pues tener esa calidad de vida. ¿Con qué salario podrías pues permitirte todo esto? Yo diría que con unos 1.200, 1.500 euros. Ahora, vivir bien le llamaríamos pues permitirte ahorrar, viajar, porque aquí yo creo que hay mucha más facilidad de viajar que en Estados Unidos, o sea, es más económico porque está la Unión Europea. Yo diría que llegando a los 2.000 euros. Al final yo creo que depende mucho, ya te digo, del lugar en el que vives, cuáles son tus intereses, qué es para ti más importante. Me da muchísima curiosidad cómo es que tú has enfrentado tus gastos en España, pero primeramente te voy a hacer mi historia, cómo yo he enfrentado mis gastos aquí. Es por eso que te voy a decir la trayectoria de trabajos que he tenido en estos 7 meses. Que desde ya te digo que he tenido 3 trabajos y un emprendimiento. Mi primer trabajo en los Estados Unidos, un Taco Bell, servicio de comida rápida, donde choqué con la realidad de empezar en un trabajo, por así decirlo, no complicado, no diría que fue complicado, pero fue como chocar con la realidad de ser un inmigrante, sobre todo aquí en Hialeah, donde me tocó. Y realmente, ya te digo, boté basura, recogí colilla, hice de todo. Y así, cobrando en mínimo, con mi primer salario, lo primero que hice fue gastarlo en mis credenciales de estudio aquí en los Estados Unidos, básicamente en mi preuniversitario y lo que estudié de medicina. Y en ese trabajo, es decir, mi primer trabajo, estuve alrededor de entre 6 a 7 semanas hasta que llegó el segundo, que fue en Walmart. En Walmart ya se cobraba un poquitico más, $2 más, se cobraba $15, pero bueno, sigue siendo algo que es un part-time. Al igual que en Taco Bell, no me daban horas completas, es decir, me daban, qué sé yo, 28, 30 horas. Y 30 horas que te sacan el jugo. E incluso llegué a trabajar en 2 trabajos a la misma vez. Me levantaba a las 8, entraba en Taco Bell y a las 3 de la tarde salía para el Walmart hasta las 9 de la noche. Evidentemente eso no hay cuerpo que lo aguante. Fue solamente una semana hasta que salí ya directo, ya completo de Taco Bell para Walmart. Y ya te digo, en Walmart no la pasé mal. Al contrario, yo diría que es un buen trabajo, mejor que el de Taco Bell. Lo que sucede es que también tenía sus días de terror. Si tú quieres conocer el infierno, tienes que trabajar un domingo 1 de mes en el departamento de OPD
de Walmart. En Walmart no duré ni 3 semanas porque a las semanas de estar trabajando ahí me aceptaron mi aplicación en el hospital que trabajo actualmente. Ahí me ayudó el ángel que me recomendó aplicar pues mis conocimientos en lo que es la carrera de medicina, mi inglés y supongo que también la bendición del Altísimo. No me puedo quejar, se trabaja en un ambiente laboral con compañeros que son súper bueno, como que todo siempre hay, que si el cafecito, que si come esto, que si come lo otro, que si chuchería. Yo que soy indisciplinado porque yo no me tomo ni el café con azúcar y me dice, muchacho, que un muchito no te va a hacer nada, oye que no, que hay que bajar de peso. Ya he bajado ya, he tumbado como 15 libras ya, pero bueno, ese es mi trabajo en el hospital. Tengo mis horas semanales más un overtime que hago si yo quiero y el resto del tiempo de la semana que tengo libre welcome. Como les estaba diciendo, el resto del tiempo, el 90% de lo que hago es mi emprendimiento, que es lo cuarto que les voy a mencionar, que obviamente es mi canal de YouTube. A muchos les cuesta trabajo llamar a crear videos como un trabajo y no lo voy a decir, yo no voy a decir que YouTube es un trabajo porque para mí no lo es. Para mí es como jugar y ya te digo, un juego que yo me tomo muy en serio. Ya que te digo, si en un trabajo regular tú das tu tiempo por dinero en una actividad repetitiva, pues YouTube es una actividad que yo haría sin que me diera ni un peso. De hecho, yo estuve muchísimos años en Cuba haciéndolo sin que me diera un peso. Y tú sabes qué es lo mejor de este emprendimiento, de que depende de ti. Sabes, en un trabajo regular no depende de ti cuánto tú vas a cobrar. A ti te pagan la hora, un precio determinado, un monto determinado, y así tú seas el mejor trabajador de la empresa, a ti te van a pagar lo que te tienen que pagar por esa hora que vas a trabajar ahí. Entonces, con tu emprendimiento es completamente distinto, porque yo puedo subir un video que llegue a millones de personas. Es decir, que en este trabajo, en este emprendimiento, depende completamente de mí lo que yo pueda sacar de él. Y obviamente lo que tú quieres es generar el capital suficiente como para autosustentarte y poder seguir creando. No estoy en esa fase todavía, pero tú sí estás en esa fase, es algo que tú sí me puedes contar, así que adelante, Claudia. Bueno, Lion, siendo sincera, la verdad es que mi vida laboral aquí en España pues no ha sido tan extendida como la tuya. ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo online, yo vivo de las redes sociales, vivo de mi canal de YouTube desde que estaba en Cuba, lo que me permitió llegar a este país pues con ingresos y con un trabajo que la verdad me siento afortunada por ello. La verdad es que muy pocas personas pues llegan con esa suerte de ya llegar con ingresos mensuales a un país nuevo siendo emigrante. Lo que hace que, por ejemplo, yo carezca a lo mejor de otras cosas, otras comodidades, que es tener un salario fijo mensual. Mi salario es muy variable, puedo llegar a tener el salario mínimo, muy mínimo, a veces el salario básico, a veces el salario medio. Eso varía muchísimo de mis oportunidades que tenga, de mis colaboraciones. Significaría llegar aquí y hacerme autónoma, lo cual no he hecho todavía porque no cumplía con muchas cosas, no cumplo con algunas cosas que hay que hacer para ser autónoma, lo que sería cuentapropista en nuestro país, y que hacerse autónomo también es un riesgo y algo bien difícil, ya que aquí pues es bastante conocido por los altos impuestos que cobran a los autónomos, aparte de una cuota mensual por ser autónomo, el IVA, el IRPF y muchas cosas más de las que todavía no estoy muy empapada, pero actualmente yo logré tener mi residencia laboral por un contrato fijo que tengo, que trabajo para una empresa de forma remota igual, donde cuento igualmente con este salario básico que te comentaba aquí en España. Sea cual sea la forma en la que nosotros nos ganemos la vida, lo importante es desarrollarnos, es decir, prosperar, y muchos de nosotros empezamos de cero. Hay quien tiene apoyo familiar o de conocidos. Yo no sé cuánto tiempo se demora en España a estar sólido, pero en Estados Unidos se dice que son 5 años. En el primer año hay una adaptación a la nueva vida, hay convivencia, hay una serie de cosas que son diferentes a Cuba o a cualquier lugar que vengas. Hay que trabajar duro, hay que adquirir experiencia. Ya en el segundo y el tercer año avanzaste en lo que es tu estatus legal. Ya quizás tienes tu residencia, acumulaste experiencia laboral, pagaste taxes. Si hiciste las cosas bien, pudiste ahorrar tu dinerito. Y bueno, acumulaste varios golpes también. Yo con 7 meses ya enfrenté uno bastante fuertecito. Ya en el cuarto y en el quinto año hay un altísimo dominio de todas las facetas de la vida en los Estados Unidos. ¿Ves? Acabaste tus estudios, si decidiste estudiar, ya por lo general ya estás pensando en casa, pareja, hijos. Esto no siempre se cumple, pero bueno, en un alto porcentaje la verdad es que sí. La culminación de todo eso, obviamente, es convertirte en un ciudadano americano. Un americano con todos los derechos que eso conlleva aquí
en los Estados Unidos. Bueno, hablar de esta situación en España yo creo que es bastante complicado y me va a ser muy difícil resumir esto a años porque depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de cómo tú llegas a este país, si llegas legal, si llegas ilegal, si logras tener la suerte de encontrar un contrato de trabajo siendo indocumentado y sobre todo de cuánto demoren tus trámites acá, porque he de decir que menos de 6 meses no será. Por lo tanto, te roba ya medio año siempre cada trámite que hagas. Pero bueno, dicho esto, aquí tenemos este esquema que yo no sé si se entiende bien, pero lo voy a traducir. El primer año yo creo que es el más importante porque es cuando conoces el país, conoces su cultura, su gente, cómo funciona, qué pasos tienes que dar. Por supuesto, tienes que buscar trabajo para poder sustentarte en este país. Ese trabajo será en negro. ¿Por qué? Porque tú no tienes un permiso de trabajo. Estamos hablando de la situación de un inmigrante latino en general que llega indocumentado o ilegal a este país. Lo tercero y muy importante es buscar alojamiento. ¿Por qué? Porque necesitas empadronarte para comenzar tus trámites. Y para empadronarte necesitas un alojamiento. Aquí todo está muy ligado. Luego, cuando el segundo año empieza a correr, pues ya se supone que sigues en tu trabajo, que a lo mejor has mantenido una red de contacto, lo que hace que, bueno, al tener más contacto podemos conseguir más trabajo con facilidad. Seguimos trabajando en negro. ¿Por qué? Porque seguimos sin tener una residencia. En España, hasta que no tienes una residencia o un permiso legal, pues no puedes trabajar, no tienes permiso de trabajo. Y aquí comienzas tu preparación legal para acumular todos los documentos que necesitas para en el tercer año pedir tu residencia por arraigo social. Hacemos una pausa, que si eres una persona suertuda, que a pesar de estar indocumentada consigues un contrato de trabajo, pues todo esto se te adelanta un poco más. ¿Por qué? Porque si tú consigues un contrato de trabajo, desde el segundo año ya puedes optar por una residencia laboral, que a los 6 meses pues es que se te dan esa residencia y a lo mejor ya llegas al tercer año con una residencia laboral, lo que va a determinar que ya tú con tus papeles puedes tener cuentas de banco, los mismos derechos que muchas personas y obviamente buscar trabajo con mucha facilidad. Ahora, en el caso de que no seas tan suertudo y que te vaya como a los demás, como a la mayoría, cuando cumples el tercer año, pues entonces ya puedes presentarte a inmigración con tu documentación por arraigo social, siempre contratando abogados porque son las personas ideales para crear un mejor expediente para ti. Eso sí que lo recomiendo. Durante esos 3 años tú has acumulado una serie de documentos, sobre todo el padrón, que es lo que dice que has residido en un alojamiento en España durante esos 3 años, y por arraigo social te van a dar una residencia, lo cual con esa residencia ya vas a tener un permiso de trabajo, por ende vas a conseguir un contrato de trabajo y también ya te habrás adaptado totalmente al país. Cuando llegue el cuarto y quinto año, recordamos que ya tenemos una residencia. Esa residencia por arraigo social puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 3 años, depende de cada quien. Yo, por ejemplo, en mi segundo año en España, pues conseguí un contrato de trabajo, lo que hace que en el tercer año ya yo tenga una residencia laboral y por tanto a mis 2 años de haber tenido residencia, que se cumplen en el quinto año mío, pues me puedo presentar a la nacionalidad española. Una persona que se hizo por arraigo social, o sea, que al tercer año cumplió con los requisitos, se presentó, luego a los 6 meses es que obtiene la residencia, se supone que al cuarto y quinto año ya tú tienes una residencia. Durante esos 2 años de haber tenido una residencia, te puedes presentar a la nacionalidad española, que puede demorar 1 año o más en dártela. Por lo tanto, a los 6 años o incluso más, puede ser a los 7, es que obtienes esa nacionalidad española, lo que te permite la libertad total de este país y pues lograr todo lo que se logra en él. Pero bueno, ya sea en España, en Estados Unidos, hay como planes que tú vas a querer escoger para salir adelante en el país. Yo veo que son 3. Número 1, estudiar. Número 2, obviamente, trabajar. Y número 3, emprender. Yo voy a decir cuáles que para mí yo recomendaría. Por más que yo no soy alguien que tuviera que estar recomendando cosas, yo voy a hablar acerca de mi visión y lo que yo creo que es lo mejor. El primer plan de trabajar es algo básico, a menos de que tengas un familiar o tengas alguien que te reciba que quiera que pues tú utilices la segunda alternativa, que es estudiar. O sea, que no hagas nada, que te mantienen y entonces tú vas a estudiar. No todas las personas cuentan con eso. La mayoría de los inmigrantes tienen que lucharse su vida, ganarse su dinero, pagar sus biles, y estudiar en los Estados Unidos es un buen plan, yo no voy a negarlo, pero tienes que analizar muchas cosas. Aquí hay una cosa que se llama la deuda estudiantil, que yo no estoy en contra de la deuda. Al final, estudiar es caro, estudiar hay que pagarlo,
pero eso es un negocio multimillonario aquí y tú no sabes si tú te vas a endeudar por algo que realmente estás convencido o algo que simplemente te influenciaron para que tú hicieras. Es decir, llenando las expectativas de personas externas a ti, es decir, el caminito que te hicieron. Yo no lo descarto, yo lo que veo con mejores ojos la capacidad de tener un negocio, que cuando se dice eso es como muy ambiguo. Sí, un negocio como si fuera tan fácil cuando 95% de todos los negocios que abren pues fracasan, pero de lograrlo valería completamente la pena. La cosa es que yo no quiero ser un tipo de 30 y pico de años con una deuda de carro, deuda estudiantil, deuda de casa, deuda de tarjeta, tener un trabajo que no es capaz de pagar todo eso. En fin, yo no quiero esa vida para mí. Entonces, esta decisión de si estudiar, trabajar o emprender es algo que tienes que analizar 1, 2, 3, 4, 5 veces, 10 veces, las que sean necesarias para tú darle play a alguno de estos planes. Yo pienso eso. Y este gato también piensa eso. ¿No es verdad, Palomino? Palomino. ¿No es verdad? Bueno, con este punto me pasa lo mismo que con otros puntos anteriores. Yo creo que depende muchísimo de la forma en la que tú llegues a este país, si vienes acompañado, si no vienes acompañado, qué tipo de situación legal sobre todo tengas, pero igual, una vez realmente tú vienes a trabajar y tal, ¿qué recomiendo yo? Que no te quedes ahí estancado, porque quizás empezaste a trabajar obviamente en hostelería, construcción, limpieza, este tipo de trabajo que ya los mencionaba anteriormente, y yo creo que no todos queremos trabajar en ese tipo de trabajo toda la vida. Entonces, si tú eres profesional en Cuba, porque por ejemplo emigramos muchos profesionales, yo en mi caso soy profesora, yo recomiendo que cuando llegues aquí no te duermas. A veces nos acomodamos y no salimos de la rutina y nos quedamos, cuando viene a ver, años y años trabajando en hostelería con un título de médico o abogado guardado en la gaveta. En España este tema puede ser bastante demorado de llegar a legalizar o homologar tu título, pero no es imposible. Si tú vienes con todos los papeles que necesitas desde Cuba, que es algo que recomiendo sí o sí, cuando llegues aquí empiezas tu proceso de homologar y puede que en unos meses ya lo tengas. Cuando ya puedas ejercer tu profesión, obviamente vas a tener un contrato, vas a tener un mejor salario, vas a estar feliz, creo yo, porque si trabajas de lo que estudiaste, que a lo mejor es lo que te gusta, pues vas a ser mucho más feliz y yo creo que eso es muy importante. Pero en el caso de que tú no seas profesional, pero quisieras ser un profesional o trabajar un poquito mejor, yo te comento que aquí en España los que mejor comodidad laboral tienen son los funcionarios. Funcionarios son las personas que trabajan para el Estado. ¿Por qué? Porque tienen un mejor salario, cada vez que hacen un aumento salarial, pues obviamente los funcionarios lo cumplen, le bajan la cantidad de horas de trabajo, tienen contrato de por vida, o sea que no te pueden expulsar de tu trabajo. Son leyes muy acomodadas a ellos y yo creo que hay muchas personas que desean eso. Por lo tanto, te aconsejaría que si es tu objetivo, por ejemplo, llegar a ser un funcionario en este país, depende de qué rama sea, pues que te prepares, que en lo que estás trabajando, que yo sé que es muy difícil a veces trabajar y estudiar a la vez, que estudies, que te prepares, porque no es imposible. Y cuando tengas tu residencia o tu ciudadanía española, cuando lo llegues a lograr, que sé que estamos hablando de varios años, pero el tiempo pasa realmente volando. Y cuando viene a ver 5 o 6 años pasan en un respiro y a lo mejor en esos 5 o 6 años lo aprovechaste, estudiaste y ya con tu ciudadanía española, tus exámenes, tus estudios, pues te presentas, logras aprobar y te conviertes quizás en funcionario de este país. Ahora, si llegas como yo, con un negocio online, con a lo mejor un dinero ahorrado porque quieres hacerte, qué sé yo, mira, tu cafetería cubana aquí en España, que hay muchísimas por cierto, pues ¿por qué no hacerte emprendedor, hacerte autónomo, invertir en ti, en tu negocio? Posiblemente te pueda salir muy bien. Si confías en lo que haces, has estudiado el terreno y el mercado y realmente te va a salir bien, pues yo creo que es una buena forma. Yo comentaba anteriormente que ser autónomo es bien arriesgado, tienes que pagar un montón de impuestos, yo creo que, bueno, como en muchos lados, pero aquí realmente eso es un poco excedido, ¿no? Y más cuando estás en el principio, a lo mejor no sabes hasta qué punto puedes llegar a ganar o no, pero hay muchísimos empresarios exitosos en este país, así que tampoco imposible es. Todo depende de los objetivos que tú tengas. Cuando llegas a un país nuevo es importante que pienses en el presente. Ahora mismo cuando llegas en lo que tienes que pensar es en tu situación legal, en cómo hacerte legal, pero cuando ya eso pasa yo creo que es importante que te proyectes a más allá, qué quieres en tu vida, qué quieres ser, a qué te quieres dedicar, qué tanta comodidad quieres tener y entonces a partir de ahí no perder más el tiempo y pues emprender ese camino que tú quieres en España en este caso. Ya te digo que yo creo que todo es muy variable, todo depende de la situación de
cada cual, de los objetivos que tengamos, de las metas que tengamos. Yo voy a ser muy sincera, mi situación ha sido muy diferente, pero encontrar trabajo en España no es fácil, pero tampoco es imposible. Si te vas a una ciudad movida, pues vas a encontrar trabajo. Si te vas a un pueblo, quizás vas a pasar mucho más trabajo. Entonces es muy variable, depende también de en qué tipo de trabajo tú estés dispuesto a trabajar. Puedes echar adelante si tú tienes tus metas claras, si estás dispuesto a hacer cualquier cosa por en algún momento mejorar tu vida, no quedarte estancado en el mismo primer escalón, porque no es lo que queremos. Llegamos para emprender y ser mejores. Entonces hay que echar para adelante, estudiar, prepararte, siempre intentar superarte en el trabajo que sea que estés, siempre intentar ser el mejor, que todo eso se premia en cuanto a dinero, en cuanto a lo mejor escalar en ese trabajo. Uno no sabe a dónde puede llegar en donde está, así que siempre dar, yo creo que lo mejor de sí es muy muy importante, y sobre todo disfrutar. Si quieren saber un poco más de cómo es la vida en España, de cómo se vive, yo hago muchos videos visitando diferentes ciudades y lugares de España, de cómo es vivir allí, los precios, porque sé que hay muchas personas que les interesa emigrar a este país. Pues visiten mi canal para que ustedes vean todo lo que pueden encontrar. Claudia, gracias por participar en este video. Realmente saber cómo hubiera sido mi vida empezando como inmigrante en España es algo que yo estaba loco por hacer. Y bueno, si tuviera que aconsejar a algún inmigrante que esté pasando por una situación similar a la mía, o alguien que esté a punto de inmigrar, es que, señores, ya sea que estés en Cuba, como era mi caso, ya sea que estés en donde sea que estés, pues prepárate. Prepárate para este momento. Este momento, mientras más capacidad tú tengas de desplegar tus habilidades, pues mejor todavía. Si te preparaste mental y físicamente para enfrentar las cosas malas que puedan suceder, porque yo estoy seguro que en la vida de cualquier inmigrante hay personas que se han quedado en cero, literal, lo han perdido todo. Y yo creo que mientras más preparado tú estés para eso, mientras más conexiones tú tengas, mientras más, por ejemplo, habilidades tú tengas, vas a poder salir adelante como inmigrante. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, y eso es lo que yo quiero que cualquier seguidor mío, cualquier suscriptor que me vea, pues piense de esa manera, con la oportunidad que es estar aquí en los Estados Unidos, o en el caso de Claudia, en España. Y bueno, si Claudia les recomendó un video, yo también les voy a recomendar uno aquí en el canal, que para mí es el mejor video de trabajo, que es este de cómo es la vida con 2 trabajos en los Estados Unidos. Hay una parte en la que salgo súper cansado de mi segundo trabajo en ese día, porque trabajé en los 2 trabajos ese mismo día. Busca esa parte porque estoy seguro que ese video es lo máximo. Nos vamos a ver en el siguiente, se vienen más colaboraciones, se vienen mejores cosas. Este es el último video del año y en el 25 nos vamos a quedar con todo. Así que nos vemos en el siguiente video. Dale.